Bienvenidos a nuestro curso de Mecánica Clásica 1. Esta es nuestra clase número 23. Es sobre tensión en la cuerda. En la clase pasada habíamos comenzado a hacer el análisis de una masa sostenida por cuerdas. También había un dinamómetro allí. Y se dejó un taller para realizar. Entonces aquí viene la solución de la tercera parte del taller, que es la parte más larga, y de la obtención de la conclusión. Entonces, ¿en qué consiste ese taller? Pues aquí tenemos la imagen de la situación física. Corresponden a tres masas. Pues en el taller se ha propuesto para dos masas y también para tres masas. Hago la parte más larga, que la de tres masas. ¿Ok? Aquí está el dinamómetro. Esto es una situación de equilibrio estático, y los datos del problema, los datos conocidos del problema, corresponden a todos los ángulos y el valor de la lectura en el dinamómetro. Los valores de las masas no son conocidos. Las masas son todas diferentes y además no se conoce su valor. Bien, entonces la respuesta la debemos escribir en términos de los ángulos y de la lectura en el dinamómetro. ¿La respuesta de qué? Entonces la pregunta que se dejó para realizar corresponde a los valores de la componente X, componente Y de la tensión de cada una de las cuerdas y la magnitud de esa tensión en cada una de las cuerdas. En este caso, pues aparecen tres cuerdas, una, dos, tres cuerdas, y entonces en cada una de ellas se pregunta el valor de la tensión, ¿sí? El valor de la fuerza que está ejerciendo cada una de las cuerdas. Bien, entonces esta es la situación física. Y bien, entonces para comenzar, entonces realizamos los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas que aparecen allí. Entonces, bueno, esta es la situación. Bueno, para tener en cuenta cuando realicemos los diagramas de cuerpo libre, es fijarnos en que en esta parte digamos, de esta cuerda que geométricamente corresponde a una línea recta. Entonces ese ángulo que estamos viendo allí, ese alfa 1 que estamos viendo allí, se repite nuevamente acá. El alfa 1, fíjense, lo voy a copiar. El alfa 1 nuevamente se repite acá. En este ángulo y este ángulo son iguales. Bien, entonces se repitieron los dos ángulos. Igual para este caso, ¿no? Para esta cuerda también. Entonces si trazamos esta línea acá, entonces nos damos cuenta, si esta línea es paralela con la de más abajo, déjenme aquí, con esta y esta son paralelas. Entonces inmediatamente podemos concluir que este alfa 2, este ángulo alfa 2 se repite acá. Bien, entonces teniendo en cuenta esa parte geométrica, entonces vamos a ver los diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos con el diagrama de la masa 1. Sobre el diagrama de la masa 1 está actuando la fuerza que ejerce el dinamómetro y la cuerda 1, y el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Aquí están la fuerza que el dinamómetro, la fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre la masa 1, y la fuerza que ejerce la Tierra sobre 1, que es el peso. Bien, ahora vamos con el diagrama de la masa 2. De la masa 2 están actuando la fuerza que ejerce la cuerda 2, la fuerza que ejerce la cuerda 1 y el peso que ejerce la Tierra, que son los que están graficados aquí. La fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre 2, la cuerda 2 sobre 1. Aquí es sobre 2, ¿no? Este lo voy a cambiar. Allí quedó mal escrita la anotación. Esta es la cuerda 3. Sí, déjenme revisar si es la cuerda 2 sobre 2. Sí, ya lo corrijo. Ok, ya quedó. Sí, porque se llama la cuerda 2 y la masa es la número 2, ¿sí? Entonces ya ahora sí quedó bien. Entonces está la cuerda 2 sobre la masa 2, la cuerda 1 sobre la masa 2. Eso es lo que tenemos escrito acá. Cuerda 1 sobre 2, cuerda 2 sobre 2. Bien. Y el peso que ejerce la Tierra sobre la masa 2. Bien. Ok, ahí estamos. Ahora vamos con la masa 3. La masa número 3, entonces vamos a tener las fuerzas que ejerce la cuerda. Esta es la cuerda 2 y la cuerda 3, junto con el peso. Entonces la fuerza que ejerce la cuerda 2 sobre la masa 3 y la fuerza que ejerce la cuerda 3 sobre la masa 3 y el peso que ejerce la Tierra. Ahí están los diagramas de cuerpo libre y los ángulos colocados como comentábamos inicialmente. Bien, ahí están los diagramas de fuerza. Ahora entonces el paso siguiente es hacer la suma de fuerzas. Vamos a hacer la suma de fuerzas y escribirlas, hacer lo típico que hacemos, es hacer una serie de pasos para solucionar el problema, unos pasos bien estrictos. Bien, entonces aquí he escrito la suma de fuerzas. La fuerza que ejerce la Tierra, el peso, el dinamómetro 1, esto es para la masa 1, esto es para la masa 1,
Para la masa 2, aquí fíjense que aquí vamos a corregir acá, también es 2. Entonces está el peso, la fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre 2, la fuerza que ejerce la cuerda 2 sobre 2 y la tercera masa es esta. ¿Ok? Ahí está la suma de fuerzas. Bien. Ahora el paso siguiente con esto es colocar cada uno de estos digamos en términos de sus componentes horizontales y verticales en un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces en los tres casos, para las tres masas, vamos a usar el siguiente sistema de coordenadas cartesiano. Lo voy a pintar en morado ese sistema de coordenadas cartesiano. Entonces este va a ser el eje Y, bien, y este va a ser el eje X. Igual para los tres, para las tres masas, ¿ok? Igual para las tres masas. Bien, entonces en términos de eso, pues el dinamómetro, la fuerza que ejerce el dinamómetro tiene componentes en X y Y. La componente en X va multiplicada por coseno, sería la magnitud de esta fuerza morada por el coseno de teta 0 hacia izquierda, y esta de acá, la vertical, sería por el seno de teta. Fíjese que el ángulo está medido con respecto al eje de las X, ¿sí? Está con respecto al horizontal, perdón. Entonces ahí iría con coseno debido a que es adyacente esa componente, y la componente vertical va con seno porque es opuesta al ángulo. Igual para este, su componente vertical va con seno y su componente horizontal va con coseno. Igual los otros, componente vertical con seno, componente horizontal con coseno, componente horizontal con coseno, componente vertical con seno. Igual acá, componente horizontal va con coseno de alfa 2, aquí sería seno de alfa 2, esta sería seno de alfa 3 y esta componente sería coseno de alfa 3, ¿sí? Entonces las componentes horizontales van con coseno y las componentes verticales van con seno. Esto porque la manera como están colocados los ángulos. Como están colocados los ángulos medidos con el eje, con la horizontal, entonces permite hacer eso. Bien, ok, entonces a continuación lo que voy a hacer es escribir cada una de estas fuerzas en componentes cartesianas. Entonces el peso corresponde al peso de la masa 1. El peso de la masa 1 pues sería M1 por G, M1 por G, y esta va en dirección menos J, va hacia abajo, ¿ok? Este va en dirección menos J, aquí colocamos el gorrito de vector unitario menos. Ok, el signo quedó fuera de la ecuación, ya quedó dentro. Muy bien. Ahora la fuerza que ejerce el dinamómetro. La fuerza que ejerce el dinamómetro, su magnitud la llamamos FD, que es la lectura en el dinamómetro, es decir, ese es un número que conocemos, el dinamómetro nos lo da, multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el coseno del ángulo que forma la fuerza con la horizontal es teta 0. Entonces aquí lo voy a colocar. Si lo llamé teta 0, voy a revisar que no lo recuerdo. Sí, se llama teta 0, aquí está. Ok, ahí está. Entonces coloco aquí su índice, teta 0, y esa fuerza va en dirección menos i. La componente horizontal va en dirección menos i. Entonces aquí voy a colocar esto y aquí coloco el signo menos i. Y la otra componente va en dirección j. Entonces la otra componente sería fd por el seno, y va en dirección j. Ahí he colocado esto que he escrito acá, corresponde a la fuerza que ejerce el dinamómetro, es decir, componente coseno, con coseno, esta componente con seno, está en dirección menos i y esta dirección j. Bien. Ahora vamos a escribir la componente de la fuerza que ejerce la cuerda 1, la componente de la fuerza que ejerce la cuerda 1. Bien, esas componentes las vamos a llamar, bueno, T1, vamos a llamar la magnitud de esa fuerza T1, ¿sí? Entonces sería T1, vamos a escribirlo de esta manera, T1x, digamos, ¿por qué lo escribo así de esta manera? Porque finalmente lo que está preguntando el problema son las componentes, componente X, componente Y y la magnitud de la tensión. Antes yo lo había escrito, en la clase pasada habíamos hecho esto, habíamos colocado T1 coseno de alfa 1, T1 seno de alfa 1, pero finalmente lo que necesitamos es esto, ¿no? Pero bueno, o sea, pero podemos hacerlo de la misma manera, pero tener en cuenta que lo que se está pidiendo calcular es T1X y T1Y, etcétera, las componentes XY de las tensiones. Bien, entonces bueno, finalmente yo creo que vamos a tener que escribir las dos formas, pero tener en cuenta que esto es lo que se está preguntando, ¿no? Entonces esa componente va en I, ok, esa componente va en I, y la otra componente sería T1Y, y esta va en dirección menos J. Ya mostramos en la figura cómo va en menos J.
Bien, entonces esto que he escrito acá corresponde a esta de aquí. Bien, entonces T1X va en I y T1Y va en menos J. Veamos la figura y fíjense que esta componente va en más I y esta componente va en menos J, y es lo que hemos escrito. Bien, ok, muy bien, entonces ya lo hemos escrito allí, cada una de esas componentes que finalmente son las preguntas que se están realizando. Bien, entonces el paso siguiente acá, el paso que uno usualmente hace, pues es ya escribir esto, obtener las ecuaciones escalares. Entonces voy a acomodar esto. Aquí tengo menos M1J, déjenme ponerlo hasta el final. No lo he cambiado de miembro, ¿no? O sea, simplemente estoy acomodando, colocándolas, agrupándolas, la I y la J. Entonces vamos a ponerla acá, déjenme ponerla aquí. Ahí está, simplemente para que me queden las I aquí juntas. Y aquí puedo factorizar la I. Quedó factorizada la I. Ya estuvo. Bien. Y en este caso, bueno, voy a poner siempre usualmente uno lo que hace es poner el positivo de primeras, ¿no? Como en el estándar de acomodar las cosas, ¿no? El tipo fresón es así. Entonces aquí factorizamos la J y la J dejamos el positivo de primeras, ¿sí? Es lo que típicamente se hace. Aunque dejarlo de últimas pues no va a cambiar el resultado. Bien, y de acá entonces concluimos que esta es la componente X. Esta componente X nos da 0. Bien, y la componente Y, aquí la tenemos, la componente Y, esta de acá, también es igual a 0. Bien, ok, de esta primera ecuación, aquí ya este es el sistema de ecuaciones que se ha formado. Este es el sistema de ecuaciones que se ha formado. Ahora de ese sistema de ecuaciones yo debo encontrar la solución, ¿no? También faltan los otros dos. Entonces acá inmediatamente de esta ecuación que tenemos acá, de esta ecuación, puedo despejar la tensión, la componente 1, la componente X de la tensión 1. Entonces sumo acá y sumo acá, y entonces este término sumado con este da 0, y este 0 más f de coseno teta 0 da f de coseno teta 0. De tal manera que T1X ya lo tengo. T1X ya lo tengo. Entonces déjenme escribir esto acá en nuestra tabla, en la tabla. Entonces la cuerda 1, vamos a escribir esto, T1X, ahí la tengo. Esa sería T1X. ¿Sí? Déjenme hacer esto así que un poco más. Bien, ya tengo la T1X. En las soluciones vi que escribieron T1 coseno de alfa 1, esa no es la respuesta. La respuesta es con los datos del problema. ¿Sí? Los datos del problema, este es uno de los datos del problema. Aparece allí. Ok. Bien. Ok, vamos ahora con T1Y. Entonces ya tengo T1Y, entonces ya tengo T1X. Ahora, T1Y, ¿cómo la puedo hallar? Entonces, si yo la despejo de acá, por ejemplo, si yo la despejo de acá, ¿sí? Al sumar a ambos lados queda así. ¿Ok? Y al hacer ese despeje, fíjense que nos queda la masa 1. La masa 1 no es dato. Lo demás sí es dato. Esto es dato del problema, son datos del problema. G es dato del problema, pero M1 no es dato. Es decir, no tengo T1Y. No tengo T1Y. Y ahí es donde puedo usar algo más digamos de lo que sé de vectores. Entonces, esta componente T1Y, la componente T1Y, también se puede escribir igual, ¿sí? La componente T1Y, ¿sí? Esa componente que tenemos acá se puede escribir como la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿ok? La magnitud del vector azul, que es T1, ¿sí? Se llama T1 la magnitud de este vector azul, multiplicado por el seno y me da esta componente, ¿bien? Entonces esto es lo mismo que T1 es la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda, ¿sí? No es una componente, es la magnitud del vector, ¿sí? Por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es alfa 1. Entonces déjenme escribir aquí alfa 1. Voy a colocar aquí su índice, coseno de alfa 1. Bien. Entonces T1Y es T1 coseno de alfa 1 y eso lo saco de acá. Déjenme hacer algo. Vamos a achicar esto. Ok, ahí está. Entonces fíjense que esta componente es la componente vertical del vector azul. El vector azul es T1.
T1. Aquí lo llamamos F cuerda sobre 1, ¿sí? La cuerda 1 sobre la masa 1. La magnitud de esa fuerza la hemos llamado T1, que es esto que aparece acá. Y multiplicado por el coseno de alfa, pues me da, no es el coseno, es el seno. Voy a corregir. Menos mal que estábamos mirando el gráfico. Sí, porque es el lado opuesto, ¿no? Es el lado opuesto, es acá. Entonces T1 seno de alfa 1 es la componente y de ese vector, ¿sí? Es la componente y de ese vector. Bien, y en el caso, hasta ahí tenemos eso, o sea, en este momento no podemos saber cuánto vale T1, ¿sí? No lo tenemos. Pero tenemos aquí algo más. Este T1x también es igual, el T1x, entonces volvamos a la figura. T1x sería esta componente x, la componente x del vector azul. Eso sería la hipotenusa, que es T1, o sea, la magnitud del vector T1, multiplicado, ahora sí, por el coseno de alfa 1. Coseno de alfa 1. Entonces aquí voy a colocar alfa 1. Ahí está. Ok, ahí estuvo. Entonces, el T1x dio f de coseno teta 0, pero también es igual a T1 coseno de alfa 1, ¿sí? Que lo sacamos de acá, de la gráfica. De esta gráfica lo sacamos. La componente x, ¿sí? Voy a subir esto un poco. La componente x de ese vector, esta componente x, es este 1x y este 1 por el coseno de alfa 1. Con esto ¿qué nos permite? Que de esta igualdad, entonces nosotros podamos despejar nos podemos despejar T1. Entonces, al despejar T1, esto nos queda así. Ahí dividí ambos lados por coseno de alfa 1. Y ya tenemos la magnitud T1. Teniendo la magnitud T1, entonces ya me voy aquí a T1y. Entonces T1y es T1 por el seno de alfa 1. Entonces lo sustituyo. ¿Ok? Y entonces esto, simplificando, esto sería igual a f de coseno de teta 0 por seno sobre coseno es tangente de alfa 1. Ahí está. Entonces ya tengo T1y. T1y. O sea, aquí vamos a la tabla la tengo arriba. Acá está. Y ya tengo, déjeme borrar esto que no lo necesito. Y ya tengo entonces T1y. Tenemos T1y. Ok. Vamos a ver si me lo deja. Tengo T1y. Es este 1y. Bien. Entonces este es T1x, T1y, son esos. Y ahora la magnitud de T1. La magnitud de T1 ya la calculamos. Aquí la tenemos. Esta es la magnitud T1. Entonces ya completé la tabla. Ay, no, eso no era lo que quería. Acá está. Esa es la magnitud T1. Bien. Entonces todo esto es referido a la cuerda 1, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Esto es simplemente para recordar de qué estábamos hablando. Esa es el componente X y esta es la magnitud de la tensión 1. Bien. Ok. Bien allí. Entonces, esto, bueno, ya voy a ver si esto me permite como... Ah, sí, quedó mejor. Muy bien, entonces de acá entonces nosotros nos damos cuenta cuánto vale T1X, T1Y y T, ¿sí? Ahí está, de la masa 1. Ahora vamos con la masa 2. El procedimiento con la masa 2 es completamente análogo, es supremamente parecido, ¿sí? Entonces con la masa 2, entonces vamos aquí, lo que quería hacer era realmente esto tampoco, esto. Vamos con la masa 2. Entonces la masa 2, tenemos estas fuerzas, estas son las fuerzas que están actuando, allí están, y lo mismo, hago la suma de fuerzas. Entonces la cuerda 1 tiene componente X y Y, componente X y Y, ¿sí? Y el peso. Entonces eso es lo que a continuación vamos a escribir. Vamos a escribir eso, entonces vamos ahí
con la de la masa 2. Entonces aquí estamos con la masa 2. Aquí está la masa 2. Entonces comenzamos a escribir por componentes el caso de la masa 2. Bien. Entonces la masa 2 aquí sería M2 por G. Y este va en dirección menos J, va hacia abajo. Ok. Uno está acostumbrado que siempre conoce el peso, ¿no? Pero en este caso no conocemos las masas. Bien, después viene la fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre el 2. La fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre el 2. Bien. Pues bueno, aquí inmediatamente pues ya tenemos esas fuerzas. ¿Sí? Este ya lo tenemos. Porque estas dos, miren, esta que es la fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre 2. Y aquí tenemos la fuerza, déjenme ver, la fuerza que ejerce la cuerda 1 sobre 2, sobre 1. Entonces voy a escribir algo acá, déjenme copiar esto acá. Y les voy a decir lo siguiente. La magnitud de esta fuerza, la magnitud de esta fuerza que ejerce la cuerda, es igual a la magnitud de esta, ¿no? Esta de acá. Son iguales en magnitud. ¿Sí? Entonces ya les voy a mostrar. Esta y esta tienen la misma magnitud. ¿Eso de dónde sale? De acá, miren. Entonces aquí tenemos, esta es la fuerza que ejerce la cuerda 1 a la masa 1. Y esta es la fuerza que ejerce la cuerda 2 a la masa 2. Veámoslo más arriba, aquí arriba. Y fíjense que es esta cuerda. En este caso, pues la masa de las cuerdas es despreciable. Fíjense que la cuerda queda completamente recta. Porque, o sea, si la masa de la cuerda fuera apreciable, va a quedar entonces un poco curva. Después vamos a descubrir que eso se llama una catenaria la forma que toma esa curva. Pero en este caso, pues está completamente recta, entonces es despreciable la masa de la cuerda. Por tal razón, yo puedo considerar que la tensión en todos los puntos en esta cuerda es la misma. Por lo tanto, la fuerza que hace esta cuerda 1 a esta masa 1 tiene el mismo valor de la fuerza que ejerce esta cuerda, esa misma cuerda, a la masa 2, ¿sí? Por esa razón. Entonces, por eso puedo decir que las dos tienen el mismo valor, ¿no? Las dos tienen la misma magnitud. Entonces, teniendo en cuenta esto, bien. Entonces vamos a escribir esto. Recuerden que estas dos, la cuerda 1 y la cuerda 1 sobre 2 y cuerda 1 sobre 1, tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces, escribiendo esto acá, entonces esta sería T1, ¿sí? T1, ¿sí? La cuerda 1, X, y la otra componente la hemos llamado la cuerda 1Y. Estas ya las calculamos, ¿no? Entonces estaba en dirección Y. Ya le escribo los signos, es que estoy por ahora escribiendo los vectores unitarios. Dígame ahí un poquito de paciencia mientras escribo. Ya escribo, vamos a escribir los signos, esperen, ya escribo los signos. Estos no son los signos correctos todavía, no estoy seguro. Entonces vamos con la fuerza que ejerce la cuerda 2 a la cuerda 1 a la 2. La fuerza que ejerce la cuerda 1 a la 2 es esta. Su componente horizontal va en dirección menos I y su componente vertical va en dirección más J. Entonces va menos I más J. Entonces esta es menos I más J. Y fíjense que estas ya las calculamos. Bien. O sea, estas ya no tenemos nosotros inconveniente. Bien, y queda entonces por escribir esta. Entonces esta sería la cuerda 2, su magnitud sería T2. Entonces lo mismo, sería algo como esto. Déjenme escribirlo así. Componente X, componente Y, pero todavía no sé los signos. Ya vamos a revisar los signos de la cuerda 2. Los signos de la cuerda 2. Entonces los signos de la cuerda 2, en X va en I y en J y en Y va en J. Este es más J y este es más I. Entonces ambos van en más, ambos tienen signo más que aparecen acá. Bueno, listo, ya quedó. Entonces queda en más I su componente y queda en más J la segunda componente. ¿Listo? Ahí está. Ahí está entonces resuelto. Bien. Ahora entonces el paso siguiente es escribir las ecuaciones escalares. Entonces vamos a escribir las ecuaciones escalares. Entonces, bueno, voy a dejar la TI, entonces déjenme mover la TI para acá. Permítanme hacer algo acá. No me deja tomar el... Acá lo voy a poner de primeras. ¿Sí?
Ok, y este lo vamos a mover para acá. Solamente estoy moviendo en el mismo miembro, ¿no? O sea, no va a cambiar los signos. Entonces acá esto me permite entonces escribir así, factorizando la i, y aquí factorizando la j me permite escribir esto de esta manera. Bien, así. Hay que factorizar la j. Bueno, aquí más. Ok, ahí está. Ahora entonces lo mismo, esta componente es igual a 0. Bien, esa componente es igual a 0. Bien, y de acá, entonces de esta de acá, bueno, aquí también tenemos esta igual a 0, ¿no? Entonces de esta componente uno concluye, de esta componente, concluimos lo siguiente. Entonces podemos despejar acá. Bien. Y tenemos que T2x es igual a T1x. Y T1x ya lo calculamos. T1x ya lo calculamos, ¿sí? O sea, ya son iguales, miren, son iguales. ¿Sí se dan cuenta? T1x ya la tengo. Entonces voy a ir a la tabla. Aquí me regreso a la tabla. Y esta es T1x. Y T1x dio lo mismo que T2x. Entonces simplemente aquí pongo pues el mismo valor. Son iguales. Son iguales. Bien. Ahora hay que hallar T2y. Tengo que hallar T2y. Entonces vamos con T2y. T2y corresponde a esta de acá. T2y sería T2 por el seno de alfa 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo eso? Nuevamente, cuando estamos aquí en las ecuaciones, déjenme ver esta. Pues si yo despejo T2, bueno, T1y ya la tengo, ya la calculé antes, pero T2 al despejarla me queda en función de M2 y M2 no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, bueno, entonces recordemos que este T2y también lo puedo escribir como la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda 2. La magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda 2 por el seno del ángulo alfa 2. Ya miramos en la figura el seno de alfa 2. También lo podemos escribir de esa manera. Bien, entonces volvamos aquí. Voy a achicar esto. Y ahora entonces estamos en este diagrama de cuerpo libre. Entonces, T2y, este es la cuerda 2. Su magnitud de fuerza es T2. Y esta componente sería T2 por el seno de alfa 2. Esa es la componente y de la cuerda 2, de la fuerza en la cuerda 2. Que es lo que hemos escrito acá en esta parte. Bien. Ok. Falta T2. Entonces, ¿cómo hago para hallar T2? Entonces, T2 lo podemos hallar de aquí. Fíjense que este ya lo hallamos. Recuerden que este ya lo hallamos. Este T2 también se puede escribir como, este T2x, perdón, también se puede escribir como, esto es simplemente lo que uno sabe de vectores, de componentes cartesianas. Este T2x también se puede escribir así. ¿Sí se dan cuenta? También se puede escribir así. Entonces ya lo voy a mostrar el dibujo. Entonces T2x sería esta componente. Perdón un segundo. Ok. Esa es la componente T2x. Bien. Que es la que hemos escrito acá. T2 por el coseno de alfa 2. Pero este ya lo habíamos hallado, ¿no? Este lo habíamos hallado del anterior. Entonces acá voy a copiarlo. ¿Dónde estábamos? Aquí es esta. Ahí estamos. Es la misma, ¿no? Entonces de esta ecuación, entonces ya sabemos que siempre tenemos que despejar la magnitud, ¿no? Entonces de esta ecuación tengo esto. Permítame, es que me agarra ahí el signo. Ahora sí. Queda esta ecuación. Y despejo T2. Entonces al despejar T2, queda escrito de esta manera. Ahí está. Bien. Entonces T2 queda f de coseno de teta 0 sobre coseno de alfa 2. Ese es T2. Entonces para hallar T2y, fíjense que T2y tiene aquí la magnitud. Entonces voy a copiarla aquí y vamos a sustituir. Entonces sustituimos T2 aquí. Ahí está. Y entonces de tal manera que el resultado sería f de coseno de teta 0
f de coseno teta 0, y seno sobre coseno pues es tangente, pero en este caso tangente de alfa 2. Bien, entonces ya quedó. Entonces la componente T2 es esta, T2y, componente T2y. Entonces vamos a llevarlo a nuestra tabla, perdón, llevamos a nuestra tabla, aquí está. Esta es la componente T2y. Y ahora la componente, la magnitud de la tensión 2, de la fuerza que ejerce la cuerda 2. La magnitud de esa fuerza que ejerce la cuerda 2, aquí la tenemos, ya también la calculamos, es esta. Bien, ahora le estoy otra vez, me devolví a lo mismo de antes. Déjame aquí. Ya está. Ok, ahí está. Entonces fíjense que fíjense cómo está dando, ¿no? Ya uno ve como un patrón y ya nada más así uno dice, esto ya, a ver, ¿qué creen que dé aquí, no? O sea, tenemos esto, pues ¿qué esperamos acá? Pues ahí esperamos lo mismo, ¿no? Y fíjense aquí, esto es igual, y estas dos, miren, y esta parte, fíjense, con el FD, que es esto mismo, mírenlo, FD, coseno de teta 0, que es esto mismo, y queda sobre coseno, pero de alfa 2. Entonces ya uno ya puede intuir que puede dar. Pues, sin embargo, vamos a hacer los pasos para la tercera masa. Para la tercera masa, entonces uno repite exactamente el mismo procedimiento. Entonces aquí tendríamos la cuerda 2. Miren que esta es la cuerda 2 sobre el 3. Entonces vuelve y juega. Esta es la cuerda 2, ¿sí? Entonces la cuerda 2, bueno, escribamos el peso de la masa 3. Entonces M3G. Estaba adelantando por la emoción de resolver esto. M3G. J. Va en dirección menos J el peso. Ok, ya quedó. Y ahora entonces vamos con la fuerza que ejerce la cuerda 2. La cuerda 2 sería, esa ya la sabemos, ¿no? Sería T sub 2. Esta sería T sub 2 X en dirección Y. Ojo, ya miramos si es Y o menos Y. Solamente estoy escribiendo. Y la otra sería, esta es la fuerza que ejerce la cuerda 2, ¿ok? La cuerda 2, componente Y en J. Ya miramos si es I menos I, J menos J, ya miramos eso. Entonces, bueno, ahí ya queda escrita la ecuación y ahora vamos a verificar los signos. Entonces, para los signos, en el caso de la cuerda 2. Esta es la cuerda 2, la magnitud de la fuerza que hace la cuerda 2 es T2, ¿sí? Entonces la componente vertical es menos J y la componente horizontal es menos I. Entonces va menos I menos J. Entonces aquí quedaría menos I menos J. Ahí vemos. Ok, ahí quedó. Y ahora nos queda la fuerza que ejerce la cuerda 3. Entonces la fuerza que ejerce la cuerda 3 pues va a ser su componente X y su componente Y, ambas en signo, esta sería más I y esta componente sería más J. Componente X y componente Y de la fuerza que ejerce la cuerda 3. Entonces eso sería algo como esto. Esto es solamente para copiar, para que me ayude a escribir más rápido. Ok, ahí está. Bien, ahí está. Ya entonces escrito esto, ahora vamos a escribir las ecuaciones escalares. Entonces vamos con las ecuaciones escalares. Entonces lo mismo de siempre. Entonces voy a mover la componente X hacia acá. Y quitemos este de acá y movámoslo hacia acá. De tal manera que yo pueda agrupar las que tienen I y las que tienen J. Aquí factoricé la I. Y bueno, pongamos este de primeras, ¿no? El primero, el positivo, es lo estándar, ¿no? Es lo fresón. Entonces acá, permítame sacar este de acá de la T para que me deje. Factorizo. Bien, entonces nos queda de esta manera. Entonces de esta concluimos. Ya lo hemos hecho antes. Entonces de esta que concluimos. Concluimos que son iguales. Entonces nuevamente descubrimos que las componentes son iguales. O sea, T3X es igual a T2X. Y T2X ya lo tenemos en la tabla. Entonces vámonos, devolvámonos. Aquí tenemos la tabla. Este es T2X.
Ya tenemos T2X, ahí voy, aquí está. Bien, ahí está. Y este T3X también sabemos que es la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda 3. ¿Sí? La magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda 3 multiplicado por el coseno de alfa 3. Ya mostramos en la gráfica, ya lo mostramos. Vamos a mostrarlo en un segundo, ya lo mostramos. Entonces vamos, esta es la ecuación y ahora vamos a mostrarlo en la figura. Entonces, estamos hablando de T3. T3, su componente horizontal, esta, corresponde a la magnitud de esta fuerza que se llama T3 multiplicada por el coseno de alfa 3. Esa es T3X. Y eso es lo que hemos escrito acá. Esa es T3X. Y T3X es lo mismo que T2X. Y T2X es f de coseno de teta 0. Entonces de acá, inmediatamente, entonces, podríamos despejar así. ¿Ok? Tendríamos ya T3, la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda 3. Entonces nos llevamos esto para arriba. Acá tenemos esta. Y esta dio igual, ¿no? Dieron iguales. Y ahora falta TY, T3Y falta. Entonces vamos a calcular T3Y. Entonces bajemos nuevamente y vamos a calcular T3Y. Entonces T3Y, fíjense, nuevamente, de esta ecuación ya sabemos que para este caso no va a resultar, ¿no? No va a resultar el T3Y de acá, ¿sí? Cuando lo despejamos, esto queda así. Al despejarlo. Y entonces nos damos cuenta que, pues que no tenemos M3. No tenemos M3, ¿sí? Entonces queda lo mismo, pero este 3Y también lo podemos escribir como la magnitud de la fuerza completa del vector, ¿sí? por el seno del ángulo. Quedaría así. Vamos a mirar la figura para verificarlo, ¿no? Entonces, T3 es esta fuerza verde y T3 por el seno de alfa 3 me da la componente Y de esa fuerza, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Bien? Ok, ahora la magnitud de la fuerza ya la calculamos. Entonces la sustituimos. Es esto que tenemos acá. Sustituimos y el resultado de esto corresponde, no déjenme escribirlo así. Y aquí nos quedaría seno sobre coseno es tangente de alfa 3. Y ya completamos nuestra tabla. Bien, completamos. Entonces devolvámonos a la tabla. Sustituyamos acá. Reemplacemos. Ok, completamos la tabla. Entonces ya quedó completa la tabla. Entonces fíjense que ya aquí aparece algo súper importante. Entonces déjenme escribir esto de otra manera porque hay que resaltarlo. Vamos a resaltar esto. Ahí está. Bien, ahí lo resaltamos. Ok, entonces bueno, aquí vamos a agregar una fila para decir, bueno, en el caso en que vamos a agregar dos para que sea más dramático. Entonces aquí uno podría repetir esto y podría colocar un sistema un poco más largo, o sea, un poco que haya más masas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masas, 100 masas, etcétera. Muchísimas masas, que haya muchísimas masas. Y el mismo problema, exactamente el mismo. Entonces acá, si uno sigue extendiendo esto, ¿sí? Si uno sigue extendiendo esto, ¿ok? Entonces lo que va a resultar de esto es decir, bueno, entonces decimos, bueno, la masa número 50, la fuerza en la cuerda número 50. Entonces fíjense que lo que hemos descubierto aquí, déjenme achicarlo un poquito para que se note. Lo que hemos descubierto aquí es lo siguiente, que esta componente horizontal de la fuerza que ejerce la cuerda
es constante a lo largo de la cuerda. Eso es lo que hemos descubierto, ¿sí? Y fíjense que esa componente X de la tensión en la cuerda, todas las tensiones horizontales son las mismas. Y fíjense, aquí estoy repitiendo este patrón, miren. Ahí estoy, miren. Estoy repitiendo este resultado. Y fíjense lo importante que es esa componente horizontal. Cualquier parte, cualquiera de esas cuerdas que tenemos en ese sistema formado de masas y cuerdas, en esta situación de equilibrio estático, esta componente X de la fuerza que ejerce la cuerda aparece en todos los términos. Fíjense que aparece F de coseno teta, F de coseno teta 0. Eso corresponde a la componente horizontal de la fuerza aquí, aquí, componente horizontal, componente horizontal, componente horizontal, pues es la misma, componente horizontal, componente horizontal, componente horizontal. Todas las componentes horizontales de las fuerzas que ejercen las cuerdas acá son iguales. Es una constante a lo largo de este sistema. Es una constante a lo largo de este sistema. ¿Bien? Eso es algo allí que debemos tener claro. Ahora, ¿cómo calculo la TY? ¿Cómo calculo la TY? La TY simplemente es esa misma componente horizontal multiplicada por la tangente del ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Hay que tener cuidado de cuál es ese ángulo. Si ponemos el ángulo en la vertical ya no nos da esta relación. Sino estos alfas corresponden a los ángulos que está formando la cuerda con la horizontal. Entonces simplemente ya para calcular cualquier tensión vertical que hago, pues tomo la misma tensión horizontal y la multiplico por el seno del ángulo y ya tengo la tensión vertical. Bien, ya tengo la fuerza que ejerce la cuerda verticalmente. Ahí están, fíjense cómo sale natural. Bien, y ahora la magnitud de la tensión, la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda. La magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda, fíjense lo sencillo, nuevamente aparece otra vez esa constante que hemos encontrado en este sistema, que es F de coseno teta 0, que corresponde a la componente X de cualquiera de las cuerdas. Todas las componentes X de las cuerdas son iguales. Y entonces fíjense que basta con dividir por el coseno del ángulo respectivo. Recuerden que este ángulo es medido con respecto a la horizontal. Entonces yo quiero saber cuál es la magnitud de esta fuerza, de esta tensión o de esta tensión en cada una de esas cuerdas, pues simplemente es la misma componente horizontal inicial dividida por el coseno del ángulo que forma la cuerda con la horizontal, importantísimo, que es medido respecto a la horizontal. Bien, y de esa manera entonces nos permitió establecer unas reglas para poder determinar acá. Pues entonces aquí, ¿qué esperamos? Que esto sea para la cuerda número 50, la componente X de la tensión es la misma. Para la cuerda número 50 va a ser lo mismo, y aquí vamos a tener el ángulo que forma la cuerda número 50 con la horizontal. Y la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda número 50 es la misma componente horizontal dividido el coseno del ángulo respectivo que forma la cuerda con la horizontal. Y de esa manera entonces ya podemos calcular para 100 masas, para n masa, etcétera, etcétera. Bien, esto bueno, es digamos un ejercicio que he propuesto, que he diseñado para hacer el estudio de tensión en la cuerda. Hay unos ejercicios que pues en mi estudio de tensión en la cuerda, a lo largo de mi experiencia he tenido, hay unos que ustedes van a ver parecidos, pero no son exactamente iguales a este, porque la diferencia es la manera como se pregunta, y la diferencia también es los datos que se dan. Usualmente le dan a uno los datos la masa, en este caso no hay masa. Fíjense que no aparece la masa por ninguna parte. Y esa manera de preguntar nos permite construir este patrón para dar respuesta. Esto más adelante nos va a permitir que nosotros, sabiendo esto que sabemos, estas matemáticas de trigonometría, ¿sí?, de suma de vectores, estas matemáticas nos va a permitir meternos ya al caso de cuerdas masivas. Para el caso de cuerdas masivas, y podemos tener ya digamos una generalización para nosotros poder estudiar sistemas con masas, con cuerdas que tienen masa. O sea, hasta el momento hemos trabajado con cuerdas sin masa, pero esta idea nos va a llevar a podernos enfrentar a problemas en los cuales la masa de la cuerda
es importante, donde la masa de la cuerda no se desprecia. Y es más, esto nos va a permitir enfrentarnos a problemas donde la masa de la cuerda no es uniforme, es decir, pueden tener problemas donde una parte de la cuerda tenga una densidad y otra parte de la cuerda tenga otra densidad, o que la densidad de la cuerda varíe en todas partes. Todo eso lo podemos realizar con esta idea que he desarrollado para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí porque para digamos para el estudio de tensión en la cuerda, para que se queden con esta idea, y prefiero de reservar la siguiente clase a esta para extender este caso al continuo. Es decir, vamos a poder decir, bueno, voy a colocar miles de masas. Entonces, si yo coloco miles de masas, pues bueno, va a ser un adelanto para que se animen a la próxima clase. Entonces podríamos pensar en lo siguiente. Entonces ahora vamos a pensar en que tenemos muchas masas. Entonces, si tenemos muchas masas, cada una de las masas está unida a la otra por cuerdas, ¿sí? Entonces son tantas que me quedan muy juntas, ¿sí? Oh. A ver, ya la agarré otra vez. Déjeme correr esto para acá. Y voy colocando, digamos, uno dice, bueno, si pongo 1000 masas o 1.000.000 de masas, ya sabemos que no importa el número de masas, nosotros ya tenemos una regla que nos permite calcular la tensión en cada una de las cuerdas. Entonces fíjense que cuando hacemos esto, estamos construyendo una cuerda masiva, ¿sí? Una cuerda que tiene masa, ¿no? No el día sin IVA, como hubo aquí se inventaron ahora en la tradición del día sin IVA en este lugar del mundo, el día sin IVA, se lo acaban de inventar. No, esto es una cuerda masiva que tiene masa. Ok, entonces fíjense que así queda construido. He construido una cuerda. He construido en este caso una cuerda que tiene masa, es masiva, su masa no es despreciable. Ok, y pensándola así con muchas masas, entonces yo estoy construyendo pasando del mundo discreto al mundo continuo, y puedo establecer, a partir de las reglas básicas que hemos descubierto con esta tabla, puedo obtener unas reglas para el continuo. Pero eso les voy a mostrar en la próxima clase. Ustedes van a poder desarrollar ejercicios con esta idea, unos ejercicios muy buenos donde usualmente no son los tradicionales, y al verlos así a simple vista uno los vería un poco difíciles, pero ya con esta técnica de esta tabla, de las ideas que tenemos en esta tabla, pues ese problema se vuelve supremamente sencillo. Ok, muy bien, entonces espero haber contribuido en su aprendizaje. Yo les sugiero que repitan, les queda como ejercicio que repitan. Bueno, ya entregaron el taller, pero pues vi que la mayoría lo realizó bien, pero sin embargo pues revisen los detalles de si hay algún signo. Algunos no me colocaron acá esto, sino colocaron T1 coseno, T2 coseno, y no, esa no es la respuesta, porque esos no son los datos del problema. Los datos del problema son estos son los datos del problema, ¿ok? Entonces fíjense que aquí no aparece M, ni T1 ni T2, aparece las variables del problema, los datos del problema. Entonces algunos no hicieron eso, entonces para que lo corrijan, y ya entonces digamos esto pues les permite hacer esa revisión, y pues la idea es que lo repitan nuevamente y ya queden seguros que se entienda bien esto para lo que viene, que es ya trabajar con cuerdas que tienen masa. Usualmente para trabajar con cuerdas masivas, entonces uno debe ir a libros que tienen ecuaciones diferenciales, porque el planteamiento es basado, o sea, uno necesita cálculo íntegro diferencial, o sea, tiene un planteamiento a partir de diferenciales y después los diferenciales se integran, entonces uno escribe realmente una ecuación, prácticamente una ecuación íntegro diferencial. Digamos a este nivel en el que estamos en este curso, pues en principio no tendríamos las matemáticas para hacer eso. Sin embargo, con esta idea que desarrollé, podemos enfrentarnos a cuerdas masivas a pesar de no saber cálculo íntegro diferencial. ¿Ok? Bueno, muy bien, espero que esto sea motivación para la próxima clase. Entonces en la próxima clase vamos a ver cómo trabajar cuerdas con masa, cómo nos enfrentamos al problema de cuerdas con masa,
y con solo trigonometría y vectores. ¿Ok? Muy bien, hasta la próxima. Espero nuevamente haberles contribuido en su aprendizaje. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta la próxima.